¿Qué estabas haciendo a tus 20 años? Hubo un joven que, con esa edad, cambió el destino del mundo. No es un mito, es historia. ¿Te atreverías a seguir sus pasos? Alejandro III de Macedonia, conocido como Alejandro Magno, no solo conquistó tierras, también conquistó la mente de contemporáneos y generaciones futuras. Su vida fue un torbellino de batallas, aprendizajes y decisiones cruciales que moldearon el mundo antiguo. Pero lo que lo hace realmente fascinante no son solo sus logros militares, sino las lecciones profundas que dejó para aquellos dispuestos a escucharlas. Desde el momento en que nació en el 356 a.C., en la ciudad macedonia de Pela, su vida estuvo destinada a ser extraordinaria. Alejandro no fue solo un producto de su época, sino el resultado de una mente brillante moldeada por su maestro Aristóteles. Mientras otros jóvenes nobles aprendían sobre la guerra, Alejandro bebía el conocimiento de la filosofía, la retórica, la ética y la ciencia. Se dice que Aristóteles, más que enseñarle tácticas, le inculcó una manera de pensar que llevaría a Alejandro a considerar su conquista como algo más que actos bélicos. Para él, conquistar el mundo era una manera de unir culturas, de fusionar lo mejor del Oriente y el Occidente. Según algunos historiadores, entre los que destacan Plutarco y Arriano, Alejandro llevaba consigo las obras de Homero, las cuales consideraba su manual de liderazgo y valentía. El primer paso hacia la inmortalidad lo dio en el año 336 a.C., tras la muerte de su padre, Filipo II. Apenas con 20 años, ascendió al trono de Macedonia, pero ser rey no le bastaba. En lugar de asegurar solo su propio reino, Alejandro soñaba con un imperio global. En ese momento, Persia, bajo el mando de Darío III, era el imperio más poderoso del mundo. Mientras muchos reyes habrían dudado, Alejandro decidió actuar. En lugar de esperar, se lanzó a la conquista. Desde su primera batalla en el río Gránico, quedó claro que Alejandro no era un general común. En lugar de confiar ciegamente en la superioridad numérica, utilizó tácticas innovadoras. En Gránico, mientras Darío confiaba en su imponente caballería, Alejandro movió sus tropas de manera tan estratégica que los persas no supieron que los golpeó. Esta victoria fue solo el principio. Una de las batallas más famosas, y quizás la más estudiada, es la batalla de Gaugamela, en el año 331 a.C. Darío III había elegido un terreno abierto, confiando en que su ejército superaba al de Alejandro en una proporción de 5-1. Cualquiera en su lugar habría retrocedido, pero Alejandro vio una oportunidad. Su táctica era simple pero letal. En lugar de enfrentar a Darío directamente, concentró a su ejército en una línea oblicua, creando la ilusión de que atacaría por el flanco derecho. Los persas, confiados, cayeron en la trampa y movieron sus tropas hacia ese lado. Fue entonces cuando Alejandro dio el golpe maestro. Con el centro persa debilitado, Alejandro y su caballería avanzaron a toda velocidad, creando el caos en las filas enemigas. Se dice que Darío, aterrado por la velocidad y la audacia del ataque, huyó del campo de batalla, dejando a su ejército desmoralizado y derrotado. Sin embargo, no todos los relatos de Alejandro están envueltos en gloria. Algunos rumores afirman que sus ambiciones eran tan desmesuradas que muchos de sus propios generales empezaron a temerle. Se cuenta que durante sus campañas en Asia, algunos comenzaron a conspirar contra él. La más famosa de estas conspiraciones involucró a Filotas, uno de sus más cercanos comandantes. Filotas fue acusado de no haber revelado un complot para asesinar a Alejandro, lo que lo llevó a ser ejecutado. Muchos historiadores creen que la paranoia de Alejandro creció con el tiempo, lo que lo llevó a desconfiar incluso de aquellos que lo habían acompañado desde el principio. Este evento dejó una marca imborrable en el ánimo del rey macedonio y su entorno, que a partir de entonces estaría plagado de dudas y sospechas. A pesar de estos desafíos internos, Alejandro continuó con su incansable deseo de expansión. Tras conquistar Egipto y ser proclamado faraón, fundó la ciudad de Alejandría, un centro que con el tiempo se convertiría en el núcleo del conocimiento y la cultura del mundo antiguo. Esta no fue la única ciudad que fundó. De hecho, se estima que Alejandro estableció más de 70 ciudades a lo largo de su imperio.
todas con el propósito de unificar a las diversas culturas bajo un solo estandarte. Uno de los aspectos más intrigantes de Alejandro es su relación con los pueblos que conquistaba. A diferencia de otros emperadores, no intentó imponer la cultura macedonia a la fuerza. Por el contrario, adoptó muchas costumbres de los territorios que conquistaba. En Persia, por ejemplo, Alejandro adoptó vestimentas persas y comenzó a incorporar nobles persas en su ejército y administración. Este acto, que algunos interpretaban como una señal de respeto y pragmatismo, generó grandes tensiones entre sus propios soldados macedonios, quienes comenzaron a sentir que su líder se alejaba de sus raíces. Muchos llegaron a preguntarse si Alejandro había sido persianizado y si estaba dejando atrás las costumbres de su tierra natal. Esta tensión llegó a un punto crítico cuando, en una fiesta, el general Clito, quien había salvado la vida de Alejandro en la batalla de Gránico, lo acusó de traicionar a Macedonia. En un arrebato de ira, y según cuentan las crónicas, embriagado, Alejandro mató a Clito con una lanza. Este incidente fue un reflejo de la creciente distancia entre Alejandro y su propio pueblo. Más allá de las leyendas de traición, muerte y gloria, una de las historias más interesantes y poco conocidas es la de su encuentro con Diógenes el Cínico. Diógenes, un filósofo que vivía en la más absoluta austeridad, se encontró con Alejandro en una ocasión. El rey, fascinado por la simplicidad y desdén de Diógenes hacia las normas sociales, se le acercó y le preguntó si podía hacer algo por él. La respuesta del filósofo fue tan mordaz como memorable. Sí, apártate, porque me estás tapando el sol. Alejandro, lejos de enfadarse, respondió con admiración. Si no fuera Alejandro, me gustaría ser Diógenes. Este encuentro revela una faceta del rey que muchos olvidan: su capacidad de admirar las ideas que desafían su propia grandeza. Sin embargo, incluso el gran Alejandro no pudo escapar del destino. Tras conquistar Babilonia, Persépolis, Egipto y llegar hasta las puertas de la India, sus tropas, exhaustas, se negaron a seguir adelante. Fue en ese momento que Alejandro empezó a comprender que, aunque podía conquistar tierras, no podía conquistar los corazones de hombres que ya habían dado todo. En el 323 a.C., a la edad de 33 años, Alejandro murió en Babilonia bajo circunstancias misteriosas. Algunos dicen que fue envenenado por sus generales. Otros sugieren que fue víctima de una enfermedad. Su muerte dejó un vacío en el poder tan grande que su imperio, construido con tanto esfuerzo, se desmoronó en pocos años. Aún así, su legado perdura a lo largo de los siglos, no solo por sus conquistas, sino por la idea de un mundo unificado bajo un solo líder. Alejandro Magno, con su corta pero intensa vida, dejó una marca imborrable en la historia. Más allá de sus conquistas militares, su verdadera grandeza radicó en su visión de un mundo unido y en su capacidad de adoptar y respetar las culturas que encontraban en su camino. Aunque sus métodos fueron cuestionados y su ambición lo llevó al límite, su legado perdura no solo en los mapas, sino en la historia, la filosofía y la cultura. Alejandro nos demuestra que la grandeza no se mide solo por el poder, sino por la capacidad de influir en el curso del pensamiento y la historia misma. Si te ha inspirado esta inmersión en la vida de Alejandro Magno y te ha hecho reflexionar sobre lo que significa realmente liderar, te invitamos a formar parte de nuestra comunidad. Suscríbete al canal, activa las notificaciones y no te pierdas ninguno de nuestros futuros videos. Juntos exploramos más figuras históricas, lecciones filosóficas y reflexiones sobre la vida, el liderazgo y el crecimiento personal. Comparte este video con alguien que necesite inspiración y ayúdanos a seguir difundiendo el conocimiento y la sabiduría de los grandes. Nos vemos en el próximo video.